Said, bienvenido a Radio María y gracias por tu tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, para empezar de vuelta, gracias por dedicarnos esta media horita, un mediodía de miércoles. Y a modo de disparador, para que la audiencia vaya conociendo, si tenemos que ubicarnos en el Líbano, ¿de qué parte del mundo estamos hablando Mm, geográficamente? Bueno, estamos ubicados en la región de, digamos, de Asia, lindante con el Mediterráneo. Es un país que está ubicado al oeste de Siria y al Bien. norte de lo que es Israel, Palestina, al sur de Turquía, y tiene sus costas, que esa es probablemente una de las características desde lo geográfico más importantes que tiene, y es que toda su costa está bañada por el mar Mediterráneo. Entonces, tiene un clima que en la mayor parte del territorio es mucho más benévolo Ujú. ajá. que quizá el clima del interior profundo de la península arábiga, que bueno, es más desértico, ¿no? Bien. Y en función de lo que ustedes estaban justamente comentando, alberga la comunidad cristiana más grande, eh, no en número, pero sí en porcentaje, Ajá. en proporción de la población del resto de los países, en relación al resto de los países árabes, digamos, que Ujú. son los países que están ubicados en la península arábiga y el norte de África, ¿no? Bien. Entonces, si sumamos, si ponemos un comparativo de esos países, bueno, la población cristiana es proporcionalmente más numerosa Ajá. en el Líbano que lo que es en el resto de las otras naciones. Por lo tanto, hay una matriz cultural, bueno, distinta quizá al resto de los países de la región. ¿Se Mm, podría hablar entonces del cristianismo como una minoría, como hemos hablado en otros países árabes, o acá podemos hablar de una mayoría? ¿O no se puede usar ningún término? No. No, la palabra minoría está bien. Ah, bien. Eh, es una minoría numerosa. Ah, claro. Estamos hablando de entre el 35 y el 40% de la ah, población. En algún momento, digamos, llegó a ser el 50 y quizá un poquito más, ah. digamos, o sea, es decir, estamos hablando de una diferencia muy importante en comparación con Siria, que es la que viene detrás, que no sé, bueno, estuvieron eh, hace poco Sí. invitada, pero que estaba en torno al 15%, un poco menos, creo, la cantidad de los cristianos en Siria, en ese sentido. Entonces, bien, acá es muy significativa la presencia de los cristianos, ¿no? Ya Mucho. nos brindas un dato importante Sí, sí, sí. ahí, Said, para que tengamos en cuenta en este recorrido. Y si tenemos que hablar de la historia del cristianismo allí en el Líbano, ¿qué momentos importantes podríamos señalar? Por ejemplo, ¿dónde sería importante detenernos para comprender también el presente? Bueno, es que el Líbano ya aparece, es territorio evangélico, de alguna manera, Mm. ¿no? O sea, ya es cuando el Señor habla de Tiro y Sidón, Ujú. ¿no? Bueno, son dos ciudades que están ubicadas en la región costera, en el tercio sur del país. Si de alguna manera armáramos un país como tres tercios, diríamos, bueno, Tiro y Sidón están ubicados en el tercio sur. Y saben que hay una disputa muy particular, que es que los libaneses tienen y sostienen, ¿no? Que la ciudad de Caná está ubicada en el sur del Líbano. Saben que hay dos Caná. Hay una Ah, Caná que está en el norte de Israel y hay otra Caná que está muy cerca, después de la frontera, en el sur del Líbano, Ajá. ah. ¿no? Entonces, los libaneses sostienen que el primer milagro del Señor fue no en la Caná de Galilea, de esa Galilea, Ujú. digamos, sino un poco más al norte, lo que sigue siendo la Galilea histórica, ¿no? Claro. Sino en la Caná que está en el lado libanés, y se basa para eso en el hecho de que, bueno, esto hay que verlo para, a veces verlo para creerlo, el hecho de la existencia de una serie de murales muy antiguos de los primeros siglos que están grabados en la piedra, que acreditan que allí fue el primer milagro. Entonces usted le pregunta a un libanés, te va a decir no solamente Tiro y Sidón, ¿no? La motoriza que se acerca ahí Señor, o la que le pide el Señor le contesta, bueno, las migas que caen
la mesa, ¿no? Sí. Bueno, sino también las bodas de Caná, le va a decir el libanés, las bodas de Caná también suceden. Mira. Qué dato Así que, interesante. Qué dato así, bueno. interesante. Y aprovecho para preguntarte, Said, creo que en alguna parte de la Biblia se habla de los cedros del Líbano. ¿Qué es el cedro? Porque vimos que en la bandera del Líbano está representado. ¿Qué es? ¿Es algo que predomina en la región? ¿Es algo... Sí, los cedros fueron usados, de hecho también está creo en el Antiguo Testamento, fueron usados en la construcción del templo, ¿no? Del templo de Jerusalén. ah, Entonces, creo que se les menciona en los Salmos. Bueno, se caracterizan por ser, digamos, por ser una madera muy noble, pura, muy noble, ujú, digamos, y muy resistente, de la más alta calidad. ujú. Y el Líbano estaba, o sea, imagínense, como les decía recién, la geografía libanesa es particular porque es distinta a la del resto de la región. Ajá. Hay Bien. una región costera de la cual abruptamente surge una cadena montañosa. Los libaneses no te dicen, bueno, entonces una cordillera, cuando uno dice, no, mira, yo soy argentina, hay picos de 6.500 metros, Claro. Claro, claro, pensá que los picos más altos en el Líbano, con Saudá debe tener unos 2.500, una cosa así, ¿no? Entonces es otra dimensión. claro. Entonces, bueno, hay una pequeña cadena montañosa que se llama justamente el Líbano, luego hay un valle, y luego hay una segunda cadena montañosa que se llama Antilíbano, que es la frontera con Siria. Ajá. Bien. En lo que es la cordillera, que le dicen, del Líbano, bueno, ahí crecen los cedros que son propios, son autóctonos Ujú. de ese lugar, que bueno, fueron, la verdad, devastados durante mucho tiempo, y ahora ya hace unos 20, 30 años hay todo un proceso de replante y desarrollo y de cuidado de los cedros muy interesante en el país, Ujú. por lo tanto están como protegidos, pero bueno, son el símbolo de la eternidad, o sea, pensar Ah, que un cedro puede vivir cientos de años, digamos, y bien. puede tardar cientos de años en crecer y cumplir su ciclo, entonces de alguna manera son vistos como la eternidad y como un símbolo de eternidad, y también no te olvides que las primeras poblaciones, digamos, que se asientan en el Líbano, que son fundamentalmente los drusos dentro de la rama islámica y los maronitas dentro de la rama cristiana, digamos, se asientan en la zona de la montaña. Bien. Entonces, la zona de la montaña vista como un refugio de otros grupos religiosos que los estaban persiguiendo. Ujú. Entonces, Bien. el cedro, el cedro que crecía en esas montañas es de alguna manera el símbolo de ese estado de refugio eh, perenne, eterno, milenario que buscan construir, ¿no? La verdad que los libaneses son en eso muy conscientes de que aunque el país se funda en 1943, podemos Ajá. decir, toma su independencia Ujú. en 1943, hay una historia milenaria de 5.000 años, digamos, Claro, ¿no? En la región. Mm. claro, claro. Y allí lo vemos plasmado en la bandera. Sí. Entonces, Claro. también con toda esta historia detrás que nos comentás, Said, y volviendo a esta historia legendaria del cristianismo, nos decías que podemos reconocer ciudades evangélicas Ujú. importantes también para nosotros, Tiro, Sidón, Caná. Y volviendo a este tema, la presencia del cristianismo ha sido constante a través del tiempo. ¿Cómo ha sido también la convivencia con los musulmanes presentes en el país? Si hay allí detalles importantes para resaltar. Entonces, a ver, hay como, digamos, si de alguna manera tuviéramos que explicitar en la generalidad, Ujú. sí, la presencia de los cristianos en el Líbano data de tiempos de Jesús y Bien, de antes. Hay dos grandes comunidades, digamos, que son principalmente los católicos, pero en segundo lugar también los ortodoxos, bien. eh, y junto con ellos hubo también, digamos, un intento en el siglo XIX de generar un incremento en la población protestante que Ah, vivía también en el Líbano, donde también hay. Entonces,
esas comunidades protestantes que se desarrollaron fundamentalmente en la capital, en Beirut, digamos, fundaron universidades y colegios muy buenos, nunca pasaron de ser una pequeña minoría, pero lo loco es que en el Líbano conviven justamente las tres grandes ramas del cristianismo y están, digamos, muy bien representadas. Claro. Digamos, hay digamos, mucha presencia de diferentes grupos, porque junto con estos, o sea, si nos ponemos a ver dentro de estos grupos, hay al mismo tiempo diferentes denominaciones, Claro. ¿no? Es decir, por ejemplo, no sé, los ortodoxos. Hay ortodoxos armenios y ortodoxos de rito bizantino, griego. Claro. Y esos están presentes en el Líbano. Algo parecido sucede con los católicos. Hay católicos armenios, hay católicos melquitas, sí. que siguen una tradición proveniente más de Siria. Hay católicos maronitas, Bien, que siguen la liturgia de San Marón. Hay católicos latinos, lo que es el vicariato de Beirut, digamos, que tienen, o sea, celebran el rito de la misma manera que lo hacemos nosotros en Occidente. Hay grupos también que son, no sé, caldeos, siríacos, coptos. Hay una ley especial incluso que protege. Saben que la identidad religiosa está presente en los documentos, ¿no? O sea, en el documento libanés. O sea, en el Es algo que DNI, en tu DNI está tu credo. Claro, Mira vos. No necesariamente es el credo que vos practicás, Ajá. sino que es el credo de tu familia, digamos, ¿no? Por eso la religión, y creo que esa es la diferencia más importante que tiene en relación a lo que sucede en Occidente, la relación no es simplemente una práctica privada, es Bien. también una identificación comunitaria, ¿no? Una identificación comunitaria muy importante, que habla de tradiciones, habla de a dónde vengo, ¿no? Entonces, tiene como esa característica que es muy importante, ¿no? Claro. Bien, entonces me preguntabas también por la relación con los musulmanes. Sí. La relación con los musulmanes en todos estos cientos de años, 2500 años, ¿no? De vínculo con los musulmanes en el territorio libanés, ha tenido sus altibajos, ¿no? Ha habido una guerra civil de por medio, pero la guerra civil que se desarrolló entre el 75 y el 90 no tiene fundamentos, digamos, teológicos, no hay, no es como decirles que ahora viene, no sé, ISIS, por ejemplo, o Estado Islámico a decir vamos a perseguir a los cristianos, sino que la guerra civil del 75-90 indicó que los cristianos tomaran un posicionamiento político sobre lo que sucedía en el país y en la región, y los cristianos adoptaran otro posicionamiento político sobre lo que sucedía en el país y la región. Y eso politizó de alguna manera las comunidades, que ellas se identificaban cada una con diferentes realidades religiosas, y eso llevó a que uno a veces, cuando simplifica el conflicto civil en el Líbano, que fue muy duro, el proceso de reconciliación muy lento que se está dando, digamos, todavía, tiende a decir, bueno, fue una guerra entre cristianos y musulmanes. Bueno, la verdad es que fue mucho más profundo que eso. Claro. Fue en realidad las manifestaciones políticas que tuvieron los cristianos contra las manifestaciones políticas de los musulmanes en un momento muy particular de la historia, ¿no? La verdad es que si uno habla con, no sé, hablando con mis primos más jóvenes, por ejemplo, que tienen menos de 30 o, digamos, para abajo, es un tema que ya no pertenece, digamos, a la... no se prohíben enamorarse de una persona de otra religión. Claro, como que la rispidez quedó en la generación anterior, podríamos decir. Sí. O no, o sí. Es un grupo muy numeroso, ¿no? Estamos hablando de que
no sé, personas que tienen, pensar que una persona que tiene 45 años probablemente haya estado muy involucrado en una guerra Claro, que fue hace 30, claro, digamos, ¿no? Simplemente haya incluso luchado, conflicto. claro. Entonces, digo, pero vemos que en las generaciones nuevas ese fenómeno no se está dando y la verdad que es muy positivo, ¿no? Sí, Eh, obvio que sí. Vos cuando, sí, Said, estabas contando, me llamó la atención un detalle que viene alineado con lo que acabas de decir ahora, de que en tu identificación Mm, civil diga de qué religión sos, no de sí. práctica privada, sino a modo de claro, representación de familia, de grupo, como que tu religión, podríamos decir, civilmente determina una pertenencia. ¿Eso se traduce institucionalmente en un derecho más, un derecho mm, menos o algo Sí. así? ¿O es simplemente para identificar? claro, No, no, digamos, creo que es el principal problema que tiene el país hoy. ajá, Y Ah, es el hecho de que justamente la religión implica una determinada adquisición de derechos. En qué sentido? ah, Y en el sentido de la representación política. Es decir, hay lugares, eh, por ejemplo, la presidencia de la República está reservada para los cristianos. La mira. presidencia del Consejo de Ministros, que es como el jefe de gabinete, y el presidente de la Cámara de Diputados son musulmanes. mira, Entonces, Y así tiene que ser o es por... y es por una disposición legal. Bien, claro, Entonces, claro, claro, es algo constitucional. claro, entonces sí, Mira, sí, es un acuerdo que tiene nivel constitucional. Entonces, eso hace que un cristiano, por ejemplo, no pueda ser presidente de la Cámara claro, y un musulmán no pueda llegar a la presidencia de la República. ujú, claro, Eso, digamos, creo que para las generaciones modernas, para nuevas generaciones, es un tema que hace mucho ruido, porque claro. esa estructura baja al mismo tiempo, por ejemplo, a la estructura de las Fuerzas Armadas. claro, Los generales pueden ser solamente de una religión, los coroneles, digamos, se reparten entre diferentes grupos religiosos. Las autoridades de tal ministerio, algunos son secretarios, otros son subsecretarios, Sí, otros son directores nacionales. mm, Entonces, esa estructura de poder de tipo religiosa se va traduciendo a las diferentes instancias del gobierno. bien, Y eso hace que, digamos, el sistema sea muy complejo de digerir claro, para una persona como nosotros, bueno, sé, uno que viene de Occidente, claro. y ya para los mismos libaneses, la Cla- asignación religiosa de los cargos es un tema que claro, me imagino, no sé, incomoda, un sistema político incomoda. muy trabado, como muy, Exacto, claro, porque como que hay un justamente, problema, está esta traba institucional para solucionarlo. claro, Claro, y además se pueden bloquear entre sí. El claro, 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 presidente cristiano puede bloquear al primer ministro, el primer ministro puede bloquear al presidente y al presidente de la Cámara, y el claro, presidente de la Cámara puede bloquear a los otros dos. claro. bien, Pero a Entonces, su vez a esto se suma entonces, Said, esta convivencia, digamos, porque claro, quizás uno imagina, bueno, mayor presencia musulmana en estos cargos, pero no, aún así está repartido, podemos claro, decir. claro, Eso claro, también es llamativo porque implica después una convivencia política claro, es que también. cuando me dicen, vos sabés que a veces me dicen, bueno, el Líbano, paz y amor, todas las comunidades, no. Eso se da, pero como consecuencia de lo que vos decías, de la negociación. Mm, Los libaneses lo que son negociadores ahí va, mm, por naturaleza. Y bien, de esa manera articulan mecanismos de convivencia que les permiten vivir en paz. claro, ¿Se claro, entiende? Pero no es que hay que una nación pacífica. Son, bueno, no, si son todos amigos, mirá, son todos Eh, amigos porque han aprendido a convivir, claro, claro, porque saben negociar eso, mm, qué nos corresponde a cada uno, ¿no? claro. Entonces, de pronto, si vamos a hacer una autopista en tal región del país que beneficie a los musulmanes, bueno, ¿cuántas escuelas va a haber del lado cristiano que también se ah, beneficien con una construcción similar? Claro. Entonces, ese proceso es constante y hace que el Mm, gobierno marche con mucha lentitud. La
parece. Claro, Claro, lentitud, claro, 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 claro. hay que Es negociar. Todos como negocian, fortaleza una buena capacidad para negociar, Mm, pero como sin duda. debilidad, che, al final esto es muy lento. claro. Sí, sí, sin Mira, duda. Por ejemplo, ahora eh, han elegido un nuevo primer ministro. sí, El tiempo promedio que tarda un primer ministro en formar su gabinete en el Líbano es de 70 días, dos ah, meses y medio. Vos decís, 70 claro, días para armar un gabinete. claro, Y claro, es que el gabinete tiene que reflejar, tiene que estar compuesto por mitad cristianos y mitad musulmanes. Claro. mira, sí, sí, Entonces, sí, sí, los sí. musulmanes te van a decir, bueno, pero le diste a ellos el Ministerio de Finanzas, tiene mucho poder. Yo no quiero que me dé el Ministerio de Cultura, Mm, quiero que me dé un ministerio que tenga el mismo poder. Entonces dice, bueno, le vamos a dar a los cristianos el Mm, Ministerio del Interior. Y claro, después pasa al revés. Los melquitas dicen, bueno, pero ¿por qué los maronitas tienen el Ministerio de Relaciones Exteriores y nosotros tenemos el Interior? No, entonces además de claro, haber estas diferencias entre musulmanes y cristianos, también hay que resolver las proporcionalidades adentro de los grupos mm, cristianos, ¿no? claro, mm. muy Eh, interesante. En pocos muy minutos ya nos ha regalado unas buenas Sí, pinceladas, sí, 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 podemos decir, sobre la vida en el Líbano y esto lo vamos a continuar unos minutos más. sí. Ahora hacemos una breve pausa, nos detenemos en el recorrido para disfrutar de la música y principalmente dejar espacio a que quienes están escuchando, siguiendo la transmisión audiovisual también, puedan acercar sus mensajes, sus compartires, incluso las consultas, las preguntas Sobre el que Líbano. Said ya dijo que está dispuesto a Así es. recibirlas y responderlas. Vamos a la música, si te parece, José, y a Vamos, la vuelta continuamos. continuamos con el Líbano, las preguntitas al chat y al WhatsApp. Vamos a la pausa. Continuamos con el Hermanos Orientales de cada miércoles. Estamos hablando sobre el cristianismo en el Líbano Mm, con el profesor y politólogo Said Chaya de la comunidad siria, la comunidad libanesa de aquí de la Argentina. Y están entrando mensajitos, Belén, están sí, entrando consultas. y Eh, agradecimientos Sí, particularmente. sí, 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 sí. Acá te hacemos llegar, no sé si querés leer el agradecimiento o la consulta, ¿querés? Llegan varios gracias para Ajá, Said. a ver, Desde San Rafael, por ejemplo, se comunica Alfonso. ajá, Dice gracias al especialista que está hablando. Lo que dice habla también de nuestra historia aquí en Argentina, haciendo vos sabés. referencia a esta herencia libanesa que mencionabas también hoy, José, en el inicio del Sí, programa. sí, pensé mucho eso que nos decía, la capacidad de negociar Mm, políticamente. Pensé mucho en nuestro país. Hay algo de eso en la Argentina, me parece, de esa idiosincrasia me gustó mucho. Y acá, Néstor de La Rioja nos escribe y dice que él, desde que su abuela vino desde el Líbano, le inculcó mucho la devoción por San Charbel. Said, te extendemos la pregunta porque hay oyentes que están preguntando por este santo. San Charbel es un santo de la región, sí, sí, es un santo libanés. un Es un santo santo libanés. libanés. ajá. Entonces, San Charbel es un anacoreta, se dice, ¿no? O sea, una persona que vivió, digamos, en un monasterio, Ajá, un monje, y entiendo que en un momento de su vida decidió aislarse completamente. ¿Sí? Eh, y bueno, digamos, su cuerpo, no sé si permanece incorrupto, estoy ajá. seguro de eso, pero sí es cierto que eh, todavía emana, digamos, hay que verlo sonoro, pero lo he visto en las velas, es decir, emana sangre todavía, Ah, es decir, digamos, las veces que lo han abierto, digamos, para cotejar el estado sí, del cuerpo del santo, estaba como muy bien conservado y eh, justamente es muy común que las reliquias del santo, no te digo exósibus, es decir, no el hueso, pero sí pedacitos de su prenda ujú, o telas que han tocado, digamos, su piel, su cuerpo, circulen, yo tengo algunas también, ajá. Mira. circulen entre los libaneses para el caso de alguna enfermedad. Ujú. Entonces es muy milagroso San Charbel,
lo ¿Cómo es? asocian, San Charbel. Charbel, Charbel, sí, Charbel. lo asocian a los grandes milagros. La verdad que me gustaría tener más datos de su vida para poder contarles, pero no tengo, ¿no? Bien. Pero sí, bueno, es un monje del siglo XIX, Ujú. que bueno, fue canonizado por la Iglesia Católica, y Ah, es fruto de devoción, digamos, incluso digamos, por los musulmanes. Y eso es muy, digamos, es decir, ver que la tumba de San Charbel, que está en un monasterio, es también un punto de referencia turístico, porque Mira. va muchísima gente, el turismo religioso, como también van los musulmanes, peregrinan a mira, la tumba de San Charbel a pedir algún favor. mira. Hay una imagen de la Virgen muy linda en el Líbano, que se llama la Señora Harissa, que está sobre un monte, ¿no? Muy alto. Eh, También, o sea, la Catedral Nacional del Líbano está en Harissa, algo así como Luján, ¿no? Bien. Eh, la Catedral Nacional del Líbano está en esa zona de Harissa. Y bueno, es muy llamativo ver a, qué sé yo, musulmanas con el pañuelo, Claro. digamos, ir a pedirle cosas a la Virgen. Mm. Eso Ajá, bueno, y es también otro símbolo de la convivencia. claro, Si no me claro. equivoco, hay, bueno, no sé si la catedral, pero hay parroquias maronitas. Acá en Argentina hay 4 o 5 parroquias maronitas. Entiendo que alguna de ellas se llama San Charbel también. Sí, a Eh, propósito de esto, Said, nos están compartiendo por aquí imágenes, estampas, estampitas de San Charbel. Sí, Una sí, oyente mendocina que se comunica desde Estados Unidos dice, San Charbel es muy milagroso, su cuerpo bueno, emana un aceite. Acá en Utah hay una iglesia. Otra oyente, Mercedes, dice, todos los 22 se conmemora al santo, un santo de intercesión muy poderosa y milagrosa. El aceite que emanaba su cuerpo sana muchas enfermedades, nos cuenta por aquí Mercedes. mucha devoción a este santo. mucha devoción. Cuando entró el primer mensaje sobre la consulta de San Charbel, después fueron entrando los otros. Qué llamativo, ¿no? Sí. Me llama mucho la atención. Y esto que nos compartís vos, Said, que es un santo canonizado, beatificado por la Iglesia Católica. Y que es centro de peregrinaje de cristianos y de musulmanes. O Mm. sea, ambos peregrinan a la tumba de Charbel. Sí, o sea, no sé, te digo, por ejemplo, en familia en el Líbano son, son musulmanes, y van a la tumba de San Charbel, Claro, digamos. A veces van también por una cuestión turística, Mm. claro, pero junto con eso, digamos, se acercan a la tumba del santo, le piden cosas. Eh, Eso, ¿no? bien. Son muy porosas las fronteras, Claro, Claro. tal cual, es tal que en cual. definitiva no deja de ser un santo del lugar, un santo Mm. libanés, Claro. ¿no? Claro. Y Y esa era la comunidad toda. brevemente, Said, para ya cerrar, porque nos quedan minutitos nomás de programa, porque es una pregunta que tiene, me imagino, una respuesta larga, pero vamos a ver si la podemos hacer en un resumen de 1 o 2 minutitos. Hay oyentes que nos preguntan, bueno, siguen entrando desde acá. Ana María dice San Charbel, se lo regalaron allí en Rafaela. Una Pero estampita. la actualidad del Líbano, ¿cómo está la situación? Mm. Pero brevemente, así como para ya cerrar, ¿cómo está el Líbano? El 22 de enero del 2025. Bueno, en un ambiente de mucha esperanza, ¿no? La verdad que el Líbano Ajá, eh, estuvo, digamos, creo que en 2019 tocó fondo, hubo una crisis social y ajá, económica muy fuerte, en líneas generales explotó el sistema de paridad, había un sistema de paridad en el cual un dólar valía 1.500 libras, ese ajá. sistema de paridad se instaura en el año 97 y en el año 2019 detona, ¿no? Después de muchos años de 1.500 a 1, ¿no? Muy parecido a un esquema que tuvimos aquí. Eso te iba a Entonces, decir. Muy parecido al muy 1-1 parecido. argentino. Sí. Entonces, ese esquema detonó y generó una serie de problemas muy similares a la que generó acá en ese momento, a otra escala, porque es un país mucho más pequeño. Bien. Entonces, en ese contexto en el cual el Líbano se estaba de alguna manera mejorando, aparece la guerra de Gaza. Mm. Ah, Aparece sí. la guerra de Gaza, donde bueno, se complica mucho la situación.
Pero bueno, finalmente creo que después de estas dos crisis, lo que ha sucedido ahora es que el Líbano tuvo 2 años, desde octubre de 2022, sin un presidente y un primer ministro, es decir, una acéfalo. suerte. Sí, el primer ministro anterior estaba ejerciendo de alguna manera como jefe de Estado, pero con un mandato vencido. Era todo muy desprolijo. Claro. Entonces, lo que ha sucedido ahora es que el Líbano ha podido elegir un nuevo presidente. Esto sucedió la semana pasada, un presidente muy representativo, digamos, del sentido de lo que querían los libaneses en este momento, un presidente neutral, no tan político partidario. Claro. Y junto con eso han nombrado también a un primer ministro muy prestigioso, que bueno, tenía un puesto muy importante en La Haya, era miembro de la Corte Internacional de Justicia, uno de los jueces de la Corte Internacional de Justicia, y bueno, renunció para volver al Líbano y ocupar el cargo de primer ministro. Entonces, la verdad es que la población libanesa en este momento, aunque está atravesando el impacto de una crisis regional y una crisis doméstica también en lo económico, hay que decir que está con mucha esperanza, ¿no? Bien. El nuevo gobierno que ha asumido tanto el cargo de presidente como el cargo de primer ministro, ¿no? Así que, bueno, hay que ver cómo se desenvuelven las cosas, pero bueno, está todo dado para que la situación mejore. Bueno, muy bueno. Nos quedamos con estas últimas palabras, palabras, la esperanza que nos dijo Said, y te extendemos desde aquí el agradecimiento de los oyentes por cómo nos has acompañado, nos has dado la bienvenida también, podemos decir, al territorio libanés en este recorrido. Muchas gracias, Said, y bueno, que haya un nuevo encuentro, quizás en algún otro momento aquí en la Casa de Radio María. Sos más que bienvenido, Said. Contá con que vamos a volver a hacerte varias preguntas en otra oportunidad. Pero bueno, desde ya y en nombre de toda la audiencia de Radio María, muchas gracias por esta media horita que nos has prestado. Hagan la prueba y pídanle algo a San Charbel. A San Charbel, ahí está. Hagan la prueba. Nos has dado a conocer una devoción, así que vamos a difundirla también. Que así sea. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias a vos.